captan un tornado, esto en Qatar, cerca de Ras Laffan, esto al norte de ese país. Y como pueden ver, pues en pleno desierto. Protección Civil muestra lo que sucedió el día de hoy, 7 de diciembre, una nueva explosión que se registró en la madrugada del volcán Popocatépetl. La columna de humo alcanzó 2.3 kilómetros y se habría desplazado al noreste. Según el reporte, sigue también el alerta en semáforo amarillo. Impresionante el momento en el que cae un rayo en un automóvil en Arabia Saudita. Y bueno, pues al parecer las personas están bien, de hecho sigue manejando la persona, pero es impactante poder verlo así de cerca. Unos trenes chocan a baja velocidad en Barcelona. A pesar de que fue a baja velocidad, pues sí generó 150 heridos. La enorme mayoría son heridas muy leves y bueno, pues esto sucedió el día de hoy. En Alemania estaban formando un grupo para hacer un golpe de estado. Así como lo escuchan, pleno 2022, casi ya 2023, y así hay grupos extremistas también en ese país, en Alemania. Este señor que ven se llama Heinrich XIII, un aristócrata, un millonario ahí alemán, que junto con otro señor llamado Rudgiber habrían estado formando un grupo. Han sido detenidas 25 personas, integrantes de una organización que se llama Ciudadanos del Reich, que proponían un golpe de estado en Alemania. Son extremistas de ultraderecha y la fiscalía cree que estos activistas pretendían alcanzar un objetivo por medios militares y por la fuerza. 25 personas fueron detenidas por estar organizando este grupo, pero el grupo es muchísimo más extenso y está dentro incluso de secciones de seguridad, por ejemplo, de soldados, de policías, etc. Las autoridades han realizado diversos allanamientos en 16 estados de Alemania, en 11 de los 16, contra miembros de este movimiento que, según los funcionarios de la DPA, algunos de estos miembros están abiertamente rechazando la Constitución de Alemania, y esto pues han incluso pedido ya el derroque del gobierno. Pero esto no solamente es en Alemania, también parte de este grupo han detenido a otra persona en Austria y también otra persona en Italia. Los líderes aparentemente serían este hombre que está aquí detenido, que se llama Heinrich XIII, y otro señor llamado Rudgiber BP. Están acusados de haber fundado el año pasado la organización terrorista que dicen tiene un objetivo: revocar la orden actual del Estado alemán y sustituirlo por su propia forma de Estado, que ya está en proceso de fundación, aseguran ellos. Aseguran que esta organización buscaría alcanzar por medios militares y por medio de la fuerza este cambio de gobierno, este golpe de estado básicamente. Ya en el día 14 de noviembre, el partido ultraderecha Alternativa por Alemania tuvo un encuentro en el Tribunal Constitucional de ese país con Olaf Scholz, con el actual canciller, ya que él declaró que este partido de ultraderecha tenía conexiones con Rusia. ¿Se acuerdan de Angela Merkel, la canciller alemana? Bueno, en su momento dice que tuvo un error en admitir fallos en la política con Rusia. Deberíamos haber reaccionado más rápido, asegura. Ha estado muy callada, y es que ha sido criticada debido a que Alemania, en su momento, cuando ella era la canciller, ella era la líder alemana, pues permitió tener una enorme relación con Rusia y hizo más poderosa a Rusia, ya que hicieron negocios de manera muy importante en su momento. Dice: la ex canciller alemana Angela Merkel admite el día de hoy que cometió fallos a la hora de gestionar la política de disuasión frente a Rusia durante su gestión frente al gobierno de Alemania, y lamenta, dice, debería haber reaccionado más rápido ante la agresividad rusa. Alemania no ha alcanzado el objetivo del 2% a pesar del aumento, esto en referencia al tema de la inflación. Sin embargo, dice, la entonces canciller descartó que fuera un error aprobar la construcción del polémico gasoducto Nord Stream 2 que va de Rusia hasta Alemania y que ahora no se encuentra operativo. Asegura que prohibir el proyecto habría empeorado peligrosamente el clima con Rusia, asegura la política alemana.
Xi Jinping llegó a Arabia Saudita para reunirse con los líderes del Medio Oriente. El presidente de China habría aterrizado el día de hoy, hace unos momentos, para la visita que probablemente dicen se va a centrar sobre todo en los lazos energéticos entre ambas regiones. Esto se produce también después de meses de tensiones también con los Estados Unidos por el tema ruso, por el tema también de los precios del petróleo, y dice que recientemente el ministro saudita de Asuntos Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan, y el gobernador de Riad, el príncipe Faisal bin Bandar, fueron los que les dieron la bienvenida, siendo este el tercer viaje que hace Xi Jinping a esa región. Pero ni el gobierno de China ni el gobierno de Arabia Saudita han querido dar detalles de lo que se va a hablar en la agenda. Esta agenda básicamente es secreta, solamente se sabe que van a firmar varios acuerdos y se cree que tendrán, pues obviamente, temas, como les digo, energéticos. Recordar que la OPEP hizo recortes a la producción y esto significa aumentos de precios al petróleo, cosa que temen podría aumentar la inflación. Aparte del hecho de que China ya se abrió, ya no va a tener, dicen, estas medidas tan duras con el tema COVID. Eso va a hacer que haya más consumo de petróleo por China, por lo tanto, al haber más demanda, pues evidentemente subirán los. A los 41 años, el presidente Zelensky se convirtió en presidente de Ucrania. En abril del 2019. Y ahora, después de estar enfrentando una invasión por parte de Rusia y haber sostenido por 9 meses todavía al día de hoy esta guerra, se convierte en la persona del año. Pero no es nada más para reconocer lo que ha hecho Zelensky con su población, sino es también para reconocer, dice la revista Time, el espíritu del pueblo ucraniano. Aseguran que fueron elegidos, el pueblo ucraniano y Zelensky, como líder en tiempos de guerra que se ha basado en un hecho, dicen que es el coraje es contagioso, dicen. En su artículo dedicado a la revista que cada año elige personas que consideran han influido al mundo, aseguran que por eso es la persona del año, por el espíritu que mostraron tanto la gente como él ante este conflicto. Recordar que en el 2007 esta misma revista Time puso al presidente ruso Vladimir Putin como la persona del año, porque en aquel momento, recordarán, pues se habría convertido Vladimir Putin en una persona muy influyente a nivel mundial. Y también el año pasado Elon Musk fue la persona del año. Estos son restos de drones que han sido derribados por parte de Ucrania en este intento de volver a lanzar drones iraníes. Habían tenido ya varios días en los que los drones iraníes no habían sido vistos en Ucrania y las autoridades aseguraban de ese país que los drones no están funcionando bien en el frío ucraniano en estos momentos. Pero el día de hoy se reportaron que 10 drones intentaron llegar a territorio ucraniano, pero estos fueron derribados. El gobernador de la región de Zaporizhia denunció que al menos 3 personas de ellas generaron heridas y esto fue por el intento de entrar estos drones. Uno de ellos explotó muy cerca de una zona donde había civiles y por eso generó estos heridos. De momento se asegura que al menos 10 han logrado ser derribados. No queda claro si algunos otros han caído en alguna sección, en algún sector, pero durante lo que es la noche del día de ayer al día de hoy se generaron pues estas actividades. Dicen que 3 semanas de pausa por parte de las fuerzas ocupantes rusas en cuanto a drones kamikaze Shahed llamaban la atención, creían que ya no iban a lanzar este tipo de drones, pues bueno, estos han regresado. Dice, las unidades de defensa aérea del Mando Oriental destruyeron 11 Shahed, 11 drones de este tipo, y estos iban a la dirección oriental. Fueron derribados por la defensa aérea de las fuerzas de tierra, antes de agregar que un dron, el Orlan 10 y otros 2 drones enemigos de un tipo por especificar también fueron detectados y destruidos. También se han estado utilizando misiles S-300 según dice el gobernador de Zaporizhia, el señor Oleksandr Staruj. Entre los daños causados en las últimas horas fueron a 2 viviendas y también otras 8 casas sufrieron daños en esa zona de Zaporizhia. Los ataques principalmente se están enfocando en zonas civiles, ya sea infraestructura o casas. Según los ataques sistemáticos contra infraestructura ucraniana han sido criticados por el mundo. Incluso aquí en México el representante Juan Ramón de la Fuente, representante de México en la ONU, ha asegurado que
pues los bombardeos de la red eléctrica son algo que no debe de hacerse. La nueva dimensión es una crisis humanitaria que se vive en Ucrania segura. Esta crítica fue hecha junto con el embajador también de las Naciones Unidas de Francia, Nicolas de Rivière.